Amigos, creo que Fernando Alonso nos está queriendo decir algo. Nos quiere mandar un mensaje, por así decirlo. Bueno, no a nosotros, sino a Adrian Newey y a todo el equipo Aston Martin. Y digo Adrian Newey porque básicamente es el último que ha llegado al equipo y porque también hay que decir que, claro, es el más mediático de todo el equipo. Y además no es un simple director técnico, sino que llega con acciones del equipo y habrá que rendirle cuentas a él también. ¿Pero por qué digo esto? Porque ha habido un claro cambio de ritmo por parte de Fernando Alonso de un tiempo a esta parte. Concretamente, desde el Gran Premio de Bélgica a finales de julio, y quedaos con la fecha, hasta hoy. Y ahora, cuando explique toda la historia, me entenderéis. Lo primero que quiero hacer es recordar un poquito la temporada 2023, el año pasado. Fernando Alonso, pese a llegar a un equipo nuevo para él, no necesitó mucho tiempo de adaptación y subió al podio en 6 de los 8 primeros grandes premios del año. Y más tarde, ya con un coche que no estaba para podios, hizo magia en Países Bajos y en Brasil y dejó la cuenta en 8 podios. Al final del año consiguió ser cuarto en el Mundial con 206 puntos y batiendo a pilotos con mejores coches como Leclerc o Norris. Casi nada, cuarto en el Mundial con un coche que sí, al principio fue el segundo coche, pero al final era... Vamos, seguramente el cuarto coche. ¿Y qué pasó con Stroll? Pues que fue 10º en el Mundial sin poder subir al podio en todo el año y con 74 puntos en total. Ni la mitad, ¿eh? Se puede decir que fue, bueno, un poco más de un tercio de los puntos de Alonso y eso, se puede decir que la diferencia entre ellos fue abismal. De hecho, desde la prensa alemana llegaron a decir que en el equipo estaban haciendo comparaciones entre Alonso y Vettel y básicamente se decía que Fernando estaba en otra categoría respecto al alemán. Y ojo, recalco, prensa alemana. Pero bueno, dejamos el año pasado y empezamos a mirar ahora 2024, porque ¿cómo empezó el año Fernando Alonso? Pues la verdad que lo empezó más o menos como terminó el año anterior, dándole una paliza a Stroll. Le ganó en Bahrein, le dio un baño en Arabia Saudí, porque sí, Lance tuvo un accidente, pero antes de eso hay que decir que iba noveno y Alonso estaba quinto, intercalado entre los McLaren y por delante de los Mercedes. Y después de eso llegaron a Australia, Japón, China, Miami, bueno, lo de Australia, que con aquella sanción, que bueno, no nos vamos a enrollar en eso, pero la verdad que el inicio de Fernando Alonso en esta temporada 2024 fue bastante bueno. No sé si tanto como el del año pasado, pero claro, también hay que decir que la falta de rendimiento del coche, pues también hace mella, ¿no? Y de repente llegamos a Imola. Y ojo, porque seguramente habrá gente que no se acuerde, pero lo que se habló a principios de año sobre Imola fue una locura. O sea, todo el mundo señalaba con el dedo hacia el Gran Premio de la Emilia-Romagna, todo el mundo estaba en plan, oh, las mejoras de Aston Martin van a ser buenísimas, van a volver a pelear arriba y bla, 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 bla. ¿Y qué pasó? Pues que las palabras se las llevó el viento y las promesas volvieron a ser incumplidas. Y no solo fue el palo de no cumplir las promesas, sino que en Aston Martin se vieron de repente con un coche que no entendían y volvieron los fantasmas del pasado. Porque claro, todo empieza en Canadá del año pasado, con aquellas piezas que no supieron entender, y a partir de ahí lo arrastraron todo. Pero es que lo de Imola... Es que en Imola metieron un gran paquete de actualizaciones e hicieron el coche prácticamente inconducible. Y el simple hecho de ver a Fernando Alonso contra el muro y sin poder sacarle todo el rendimiento al coche durante todo el fin de semana ya es un gran indicativo. Porque recordemos que este tío hizo correr a los McLaren Honda, al Ferrari F14T, al Minardi de 2001, incluso al R29, que lo puso en la pole del Gran Premio de Hungría de 2009. O sea, lo que ha llevado Fernando Alonso a lo largo de su carrera deportiva... Ha llevado más de un tractor por ahí que ha sido de locos. Y que este coche para él fuera prácticamente inconducible ya te dice mucho. Y claro, a partir de ese Gran Premio de Emilia-Romagna hay un cambio de tendencia. Stroll, pues más o menos podía seguir el ritmo de Fernando y bueno, si sacamos la cuenta de puntos desde Imola hasta Hungría, fueron 12 puntos en total para Fernando Alonso en 7 grandes premios y 15 puntos en total para Lance Stroll.
Aunque bueno, también ahí hay que tener en cuenta que Alonso dejó pasar a Stroll en Hungría y el canadiense no le quiso devolver la posición. Y ya os digo que en Hungría, si Alonso se pone a defender, Stroll no le pasa ni pagándole dinero. Porque por mucho dinero que tenga Stroll, no le pasa. Pero bueno, se puede decir, haciendo las cuentas entre Imola y Hungría, que Alonso y Stroll estuvieron más o menos a un nivel similar en ese periodo. Y el caso es que el otro día vi unas declaraciones de Fernando Alonso que me parecieron muy llamativas. El asturiano dijo para Autosport que si pilotas al 90%, a veces eres más rápido, porque no estás forzando los límites y ahí es donde todo se viene abajo. Así que a veces pilotar al 90% es ir rápido. Y esto la verdad que me dejó un poquito sorprendido, porque eso de pilotar al 90% me chirrió un poco, viniendo de quien viene, claro, viniendo de Fernando Alonso. Y tengo mi teoría. Y no es una teoría loca en este caso, ¿eh? Creo que tiene bastante sentido. Mi teoría es que Fernando Alonso, para este periodo entre Imola y Hungría, ha pensado lo siguiente. ¿Para qué me voy a jugar la vida en cada curva con un coche que ni siquiera entendéis? Si puedo ir mucho más tranquilo, a ese 90% del que hablaba, y con eso me da para estar a un nivel similar a Stroll, como ya hemos podido comprobar haciendo las cuentas entre Imola y Hungría. Pero ¿por qué creo que pasa esto? ¿Por qué creo que Alonso no estuvo al 100% entre Imola y Hungría y fue a ese 90%? Pues básicamente porque el Aston Martin ha sido una castaña en este periodo del que estoy hablando. Hablamos de 7 grandes premios en los que Fernando Alonso solo pudo puntuar en 2. Hablamos seguramente de un coche que podía ser el sexto o incluso séptimo coche de la parrilla, si no más, porque hubo algún que otro gran premio por ahí que parecía incluso que era hasta peor que el séptimo coche de la parrilla. Y claro, Alonso con un coche que está para intentar rascar algún punto si la cosa va bien y tal, pues tampoco va a jugarse el tipo a estas alturas, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, esta temporada me recuerda un poco a 2017, en la que Fernando empezó bastante bien, con buenas actuaciones, y si no recuerdo mal, en China iba para puntuar con ese tractor llamado McLaren Honda, hasta que llegó la avería, y bueno, si no recuerdo mal, tuvo un inicio bastante bueno, pero después, con tantas decepciones, incluido lo de ni siquiera poder empezar a correr en el Gran Premio de Rusia, lo de Indianápolis, o sea, fueron muchísimas decepciones. Y pareció que a mitad de temporada más o menos, parecía que Stoffel Vandoorne podía seguirle el ritmo e incluso llegó a ponerse por delante de él en el Mundial. Pero claro, al final del año, Fernando volvió a sacar su nivel, quedó por delante de Vandoorne en el Mundial y para 2018, con ese aliciente de la llegada del motor Renault, ahí ya ni os cuento, porque la paliza que se llevó Vandoorne fue histórica. Histórica, 21-0 en clasificación y la paliza en carrera fue histórica, ya os digo. O sea, básicamente lo retiró de la Fórmula 1 a Vandoorne. O sea, no pudo volver a la Fórmula 1 como piloto oficial porque de la paliza que se llevó no quedó muy bien parado. Así que, ya os digo, esta situación de ahora me recuerda un poquito a 2017. Y ahora me estoy acordando de una frase que dijeron en Automotor Un Sport sobre Alonso hace relativamente poco, cuando se confirmó lo de Newey, y es que dijeron algo así como que el guerrero está descansando para cuando llegue el genio británico. Pues el samurái ya ha despertado. Ha despertado. Como decía hace un momento, a partir del Gran Premio de Bélgica hubo un cambio de ritmo por parte de Fernando Alonso. Se fue a las vacaciones de verano con una merecida 8ª posición en ese Gran Premio de Bélgica y volvió en Zandvoort con una 10ª, sumando otro puntito para Aston Martin. A partir de ahí, hace una carrera espectacular en Monza, está cerca de puntuar con un coche que no estaba para ello, y después se marca una actuación sublime en Bakú para ser 6º, y también lo hace muy bien en Singapur para ser 8º. Y ojo, que hablamos de 5 grandes premios en los que Fernando consiguió puntos en 4 de ellos, y la suma total se eleva a 17 puntos en ese cómputo de 5 grandes premios. ¿Y cuántos se llevó Stroll? Ninguno. Porque como decía, seguramente ese Aston Martin no estaba para llevarlo hasta ahí,
porque lo que hizo Alonso para ser un 10º en Monza fue bestial. Él mismo dijo que seguramente fue su mejor carrera de la temporada. Lo que hizo Alonso en aquel Gran Premio de Azerbaiyán para ser 6º también fue absolutamente tremendo. Y sí, me diréis lo de Pérez y Sainz y todo lo que queráis, pero aún así el coche no estaba para ser 8º. Así que, ya os digo, viene desde el Gran Premio de Bélgica haciéndolo increíblemente bien. Y lo que yo veo aquí es muy claro. Muy claro, de verdad. Y es que mientras Stroll se ha quedado en su nivel habitual, Alonso decidió, a partir de ese Gran Premio de Bélgica, dejar de lado ese 90% del que hablaba para volver a extraer hasta la última milésima de su monoplaza. Y claro, cuando Alonso extrae hasta la última milésima y Stroll no da para más, vuelven las diferencias de 2023 entre Alonso y Stroll. Y como ya os he dicho, la diferencia entre Alonso y Stroll del año pasado era abismal. Y a principios de este año, por qué no decirlo, también había una diferencia grande. Entonces, a mí esto me dice algo, la verdad. Me dice algo, porque en estos 5 últimos grandes premios han vuelto las diferencias grandísimas. Y claro, siempre se dice que en la Fórmula 1 no te puedes creer todo lo que te cuentan. Y que también en los pequeños detalles puedes encontrar cierta información que al menos oficialmente nunca te van a dar. Y lo que yo veo en estos pequeños detalles es que Adrian Newey le dio el sí quiero definitivo a Aston Martin en julio. Seguramente entre el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Bélgica. Y sí, ahora me diréis, bueno, que todos sabemos que se hizo oficial en septiembre, pero claro, hay que decir que Newey tenía un acuerdo con Red Bull para no anunciar su futuro antes de septiembre. Y obviamente, esto de las negociaciones en la Fórmula 1 siempre llevan su tiempo. Esto no es cosa de un día. Normalmente se hacen semanas o incluso meses antes de hacerlo oficial. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que Aston Martin recibió la luz verde definitiva por parte de Adrian Newey en julio. Y lo he hecho, sí, fijándome en resultados. Pero también tengo una prueba con bastante peso. Y es que un reputadísimo periodista como Andrew Benson de la BBC dijo a mediados de julio que Adrian Newey se había comprometido activamente con Aston Martin. Andrew Benson fue el que abrió la veda y a partir de ahí llegaron Autosprint, llegó todo el mundo, ¿no? Y yo estoy convencido de que fue antes del Gran Premio de Bélgica cuando se dieron el sí quiero, porque como decía, esta noticia de Andrew Benson fue a mediados de julio y el Gran Premio de Bélgica fue a finales de julio. Y claro, ¿qué hace Fernando Alonso cuando ya sabe que Adrian Newey va a venir a Aston Martin? Se marca un carrerón en Spa, con aquella estrategia una parada, y consigue la 8ª posición, 4 puntos. Se marca otro carrerón en Zandvoort, se marca otro en Monza, se marca otro en Azerbaiyán y se marca otro en Singapur. En definitiva, vuelve el mejor Fernando Alonso. Y como decía antes, vuelven las diferencias, aquellas diferencias de 2023 entre Alonso y Stroll. Y yo creo que esto es un claro mensaje de Fernando a toda la cúpula de Aston Martin, incluido Adrian Newey. Porque yo creo que Fernando Alonso les está diciendo: oye, que yo estoy aquí, que yo soy el piloto que rompe las simulaciones y que cuando el ordenador dice P12 o P13, yo llevo el coche hasta la 6ª posición en Bakú. Y ojo, porque eso está al alcance de muy poquitos. Y de hecho estoy recordando ahora unas palabras de Mike Crack antes de una carrera, que creo que fue la de Bakú, que dijo algo así como: sabemos lo que dicen las simulaciones, pero también sabemos a quién tenemos en el coche, ¿no? Como diciendo, ostras, es que este tío hace magia. Y esa magia es precisamente lo que yo creo que Fernando Alonso le está queriendo volver a enseñar al equipo. Y claro, aquí entra en juego no solo la llegada de Newey, porque yo creo que hay otro gran factor para que Fernando quiera enseñar esta magia ahora. Y es precisamente los rumores que salieron sobre Verstappen y Aston Martin, porque recordaréis que la revista Autosprint dijo que Lawrence Stroll quiere a Verstappen. Y sí, se dijo que eso sería si Lance Stroll se va de la Fórmula 1 al WEC y tal. Pero a ver, pensemos un poquito. Porque Stroll no se va a ir de la Fórmula 1 justo cuando llega Newey y cuando Aston Martin tiene una pinta increíble, ¿no? Yo no lo haría.
Y claro, por otro lado también sabemos que su papá lo va a mantener ahí en el asiento hasta que el hijo se canse, ¿no? Entonces, por mucho que me gustaría ver una alineación Verstappen-Alonso, creo que sería muy difícil verlo. Y si van a por Max, seguramente sería para juntarlo con Stroll. Y claro, aquí ahora es cuando vuelvo a mirar los resultados desde Spa hasta ahora y veo claramente ese mensaje que Fernando Alonso le está mandando a Adrian Newey y a Aston Martin en general, porque yo creo que Fernando les está queriendo decir que sigue teniendo la velocidad intacta, como ya demostró el año pasado, y que no hace falta que busquen a un Verstappen ni a nadie, porque él puede ser campeón del mundo con 45 años o con la edad que sea. Pero también, por otro lado, les está diciendo ese mensaje de no me voy a jugar la vida con un coche inconducible. Es decir, si me dais un coche para ganar, yo le voy a sacar el 120%. Pero con un coche que igual está para pelear por puntos y tal, pues voy a ir al 90% y no me voy a jugar el cuello en cada curva. Y ese es, ya os digo, yo creo que es el mensaje que le está mandando Fernando Alonso a Aston Martin con ese cambio de ritmo que ha dado desde el Gran Premio de Bélgica hasta ahora. Y es el mensaje que tiene que recibir Adrian Newey y darle el coche para conseguir la 33, la 34, la 35 y el tercer título. Y por si todo esto fuera poco, Alonso ha hablado recientemente en la web de Aston Martin y ha dicho que mentiría si dijera que no he pensado en ello. Y con en ello se refiere a seguir más allá de 2026 gracias a la llegada de Adrian Newey. Y repito, en la web de Aston Martin. Es decir, que al mensaje que ya ha enviado en la pista, desde Spa hasta ahora, también se une un claro mensaje fuera de la pista. Pero como decía, ahora le toca a Aston Martin hacer un coche ganador y el día que lo tengan, no tendrán que buscar a un piloto ganador porque ya tienen en el equipo a Fernando Alonso.